Hola, bienvenidos a este programa Ale Cristo. Hoy tenemos aquí con nosotros a Hans Müller. Es una historia que de verdad nos puede enriquecer mucho, porque desde los 9 años ha estado en las drogas y hoy está aquí para contarnos cómo ha salido de eso, cómo Dios ha tocado su vida, ha tocado su corazón y ayudando a muchos a que puedan salir de esta situación. Hans, bienvenido a este programa, es un gusto enorme tenerlo aquí con nosotros. No, yo de verdad me siento muy bendecido por Dios por estar aquí con todos ustedes. Quiero comenzar comentando que el problema no son las drogas. Las drogas no son ningún problema. Las drogas son una consecuencia de muchos problemas. Uno de los grandes problemas que hoy por hoy hay es que estamos perdiendo valores. Estamos perdiendo valores, es increíble. Los chicos tienen celulares de última tecnología y no se pueden comunicar con sus padres. Los chicos tienen una cantidad de millones de amigos en las redes sociales y terminan estando solos, literalmente solos. Los papás se han olvidado de ser padres y se han convertido en proveedores, nada más. No tengo tiempo, así es que tengo un iPhone. Mira, no tengo tiempo, tengo un iPad. Mira, no tengo tiempo, tengo un BlackBerry. Entonces ahí vienen los problemas. ¿Por qué te lo digo? Trabajo con chicos con problemas de adicción. Yo soy misionero, pertenezco a la Organización para la Prevención de Adicciones Unidas para Jesús. Somos una organización que trabaja en Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Trabajamos con niños de la calle, pandilleros, prostitutas y niños infectados con SIDA y situación grave. Veo todos los días ese problema, pero también lo viví por carne propia. Yo soy drogadicto compulsivo. La palabra ex-drogadicto no existe. Es la mentira más grande que el diablo inventado. No existen los drogadictos. En este mundo solo hay dos tipos de drogadictos. El drogadicto compulsivo en consumo y el drogadicto compulsivo en abstinencia. Yo soy drogadicto compulsivo en abstinencia. Porque hay muchos jóvenes que dicen, yo empiezo, no voy a entrar en una adicción. Si pruebo una vez, si pruebo 2 veces. En mi caso, yo no decidí consumir drogas porque quería probar drogas. En mi caso es que yo soy el más pequeño de 4. Yo soy el... Ups, ¿qué crees? Estoy embarazada. Yo soy el otro hijo, ese era yo. Yo comencé a sentir soledad en mi corazón. Quería pertenecer a alguien, quería ser parte de un grupo. Quería ser parte de él. Y en el colegio en el que yo estudiaba había un grupo. ¡Wow! Eran los más tontos de la escuela, los más peleoneros de la escuela, los peor vestidos de la escuela, pero eran los que hacían mejores fiestas, los que siempre a la moda andaban, eran los populares. Yo quería que ellos fueran mi familia. Y un día se me logró. Lo primero que fui fue la mascota, solo tenía 9 años. Lo primero que me pusieron fue un collar de perro. Pero yo me creía el super perro. Oye, por fin Hans era alguien, no era un estate quieto Hans, no molesta Hans, quítate de aquí Hans. Era la mascota, era alguien. Y ese será un problema de muchos chicos que quieren tener el derecho de pertenencia. ¿No? Si no usas tal cosa, no eres de tal grupo. Si no usas tal ropa, no eres de tal grupo. Si no usas tal teléfono, no eres de tal grupo. ¿No? El gran problema es que para ser parte de ellos tenía que actuar como ellos. Y si ellos estaban en una fiesta de drogados y moi no era parte del grupo. Así es que comencé con un puro de marihuana a la semana. No pasa nada, hombre, solo es marihuana. Lo puedo dejar. ¿Qué puede pasar? Solo es hierba. Hombre. Muchos dicen eso. Claro, de hecho te sale con que, hombre, si aquí en el DF vamos a legalizar la marihuana, ¿cuál es el problema? Además, la marihuana no es una droga, es un estilo de vida. Chicos, sí, de verdad lo juro, es un estilo de vida. Un estilo de vida que me lleva a mí a usar esto, en mis 2 piernas. Solo es marihuana, no pasa nada. ¿Qué me puede pasar? Todo el mundo fuma marihuana. Mis amigos fuman marihuana. Esto es lo que hizo la maldita marihuana en mi vida. Me quitó mis sueños, me quitó mi futuro, me alejó de mi familia. Solo es marihuana, no pasa nada. Muchas veces lo dije, juro por Dios que solo va a ser un puro de marihuana a la semana, lo juro, no pasa nada.
Meses después cayó la cocaína en mi mano, un gramo de coca. ¿Qué es un gramo de coca? No es nada. Realmente, ¿qué es un gramo de coca? 2 buenas líneas. Es un gramo de coca. Cualquiera seriamente, juro por Dios que solo va a ser un puro de marihuana y un gramo de coca a la semana, lo juro. Meses después yo estaba consumiendo entre 18 y 20 gramos de cocaína al día. Tenía que usar opio o hashish para bajar mi ritmo cardíaco porque vivía acelerado. Solo era marihuana. Cuando quiera la dejo. Hasta que vino mi vida la maldita heroína. Para que mis padres nunca supieran que yo era adicto a la heroína, comencé a inyectarme la heroína en medio de los dedos de los pies. Y cada vez que yo estaba drogado decía, wow, qué rico se siente caminar sin sentir los pies. Si ves ahora me gustaría caminar, sin que la gente se burle de mi buen camino. Me gustaría subir gradas sin que me cueste tanto. De verdad daría cualquier cosa, por volver a caminar descalzo en un playa y sentir la arena caliente debajo de mis pies. ¿Cuál es la sensación posterior? En el fondo todos estamos buscando llenar un vacío ahí. Mira, ¿Qué sensación viene después? es que no te das cuenta en el profundo hoyo que caes. Yo siempre he dicho que el diablo echa grasa al agujero y para que tú resbales mucho más rápido no te des cuenta cuando llegues al fondo. Yo me sentía un vacío tan grande que necesitaba llenarlo con algo. Al principio es gratis. Hombre, Hans, tenemos una fiesta, yo te invito, consume, no hay problema. Después de un tiempo, Hans, vamos a hacer tu fiesta, ¿tienes dinero para comprar drogas? Hombre, claro que sí, aquí hay más dinero. Después de un tiempo, Hans, tú eres mi mejor cliente, consume lo que quieras, después pagas. Mi problema comienza cuando tiene que parar antes de consumir. Entonces comencé a robar en mi casa. Llegué al colmo de robarme las puertas de mi casa con todo igual, marco. Vamos, llegué al colmo de robarme los toilettes, los inodoros de mi casa para vender drogas. Y cuando yo no pude robar en mi casa, salí a la calle a robar. Cuando mis padres se enteraron que yo era drogadicto, mi madre le echó la culpa a mi padre y mi padre le echó la culpa a mi madre. Y todo ese amor que se tenía se convirtió en odio y terminaron divorciándose. Hasta el día de hoy no me han perdonado. Tengo exactamente, voy a cumplir 23 años, 0 drogas en mi cuerpo. Y hasta el día de hoy estoy pagando la factura. Se me terminé viviendo en las calles, viviendo en el subterráneo de París, peleándome con los perros por un poco de comida gratuita. Hasta ahí llegué. ¿Sabes? Estando en ese lugar, me enteré de algo.